Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, aquí, hoy les voy a compartir algo de aquello que estuvimos viviendo el viernes 13 pasado, ¿sí? En la librería Kier, que di la charla sobre abundancia, sintonizando con la abundancia. Y bueno, quise transmitirlo en vivo desde ese lugar, pero resulta que como la sala de conferencias que está al fondo de la librería está en un lugar donde no hay señal, entonces no pudimos hacer la transmisión. Así que disculpas a todas aquellas personas que estaban esperando el vivo ese día, pero bueno, no pudimos transmitirlo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de abundancia, imaginamos como que es algo que está externo a nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de abundancia, lo imaginamos como unas pilas de monedas o de dinero, algo que está como lejos, como distante, como aparte de lo que serían nuestros cuerpos y nuestra existencia. Pero en realidad es un estado de conciencia, ¿sí? Cuando en alguna oportunidad hablamos de Cristo, ¿sí? Y cuando hablamos de Cristo, la mayor parte de la gente iguala la palabra Cristo a Jesús, ¿sí? Jesús fue un ser, un gran maestro espiritual que vivió entre los humanos, dando sus mensajes, sus conocimientos. Y se le llamó Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque llegó a un estado de cristificación del alma. Es un estado de conciencia de iluminación. Cristificación es como volver el alma cristalina, ¿sí? Como que ser como un cristal, con la transparencia, la belleza y la pureza que tiene un cristal. Entonces, cuando Jesús nos decía que no sean, que no lo veneren a él, sino que intenten ser mejor que él estaba hablando de ese estado de conciencia, de que los seres humanos podían alcanzar ese estado de cristificación iluminando sus conciencias. Cuando hablamos de abundancia, es algo similar. Nosotros pensamos que la abundancia es algo que está afuera, es una materialización de deseos, de aquello que necesitamos o que queremos, y no lo vemos como un estado de conciencia, lo vemos como algo aparte, como una materia. Es un estado de conciencia. Para poder sintonizar con la abundancia, tengo que estar en un estado de no mente. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando compartí muchas charlas con José Argüelles y Lloydín, cuando eran matrimonio. Ellos fueron los estudiosos, investigadores y difusores del sincronario de las 13 lunas, del calendario maya, muchos años, y yo recuerdo que ellos siempre hacían hincapié en esto del pensamiento, de que estuviéramos muy atentos a nuestros pensamientos, a vaciar, ¿sí? El cuerpo mental de tantos pensamientos y pensamientos recurrentes, que intentáramos oxigenar nuestra mente para que hubiera más espacio entre un pensamiento y otro, ¿sí? Entonces ellos decían que a menos pensamiento había mayor sintonía con la cuarta dimensión, que era la dimensión del tiempo. Y al sintonizar con la dimensión del tiempo, entonces sintonizábamos con todas las energías de luz, con los seres de luz, con los seres que están de quinta dimensión hacia arriba, ¿sí? Y por lo tanto, con la fuente de la abundancia. Entonces, cuando lográs un estado de conciencia más armonioso, más pacífico, más luminoso, cuando tus pensamientos pasan a ser de pensamientos recurrentes que te torturan todo el tiempo, a ser pensamientos creativos, pensamientos en proyectos, donde pones la atención en crear y crees en eso que creas, entonces tu sintonización con la abundancia va a ser mucho más directa, ¿sí?
Cuando muchos maestros hindúes nos hablan del estado de inocencia, nosotros creemos que hay que ser como niños, pero no como niños en el estado de inocencia porque estamos ignorando lo que es el mundo de los adultos, sino un adulto con la pureza de corazón de un niño no contaminado por sus papás. Estoy hablando de una niña o de un niño en un estado de conciencia puro, que yo podría llamarles a los niños que están entre bebés a 3 años, ¿sí? Porque ya después de los 3 años siento que hay muchas influencias del entorno inmediato. Entonces el niño pasa a ser una copia de sus ancestros más que ser realmente el ser que viene con su conciencia expandiendo, mostrándose y siendo, porque es dejado o le es permitido ser. ¿Sí? Después, cuando ya empieza el jardín y empiezan el contacto con otros niños y todo, ya va copiando lo que debe de ser o lo que los adultos creen que debe de ser. Entonces, hablábamos de la inocencia, por eso estábamos hablando de los niños. A un estado de mayor inocencia, a un estado de alejamiento de la expectativa, alejamiento del pensamiento obsesivo de lo que quiero, entonces empiezan a fluir las cosas. Cuanto menos pensamientos tengo en la cabeza, permito que fluya más el conocimiento, que fluya más el contacto con los seres de otras dimensiones, que fluya más la abundancia, ¿sí? Entonces, es muy cierto, los otros días estaba leyendo un mensaje que publicó un amigo, sí, y este mensaje fue después de las elecciones previas que estuvieron acá en Argentina, de las PASO, y el mensaje decía así: no creas, ¿sí?, que tu abundancia, tu éxito, están vinculados a un gobierno, a una persona, a una situación, sino que depende de tu propia conexión con tu interno y de la acción que tomes con respecto a la vida. Y es ese el secreto. El secreto es saber que todo lo que vamos viendo en nuestro afuera, así como lo dijeron montones de maestros hindúes, es parte de una ilusión, ¿sí? Es como la Matrix. Entonces yo me conecto con mi propio ser y dejo que ese ser empiece a disfrutar y a bailar la vida, y entonces conecto con la abundancia, conecto con el amor incondicional, conecto con la realidad, ¿sí? Porque lo demás que estamos viviendo es una ficción proyectada por la Matrix, ¿sí? Entonces nosotros creemos que es algo real y no es real. Está más allá. Entonces yo me acuerdo en estos días que por ahí hay muchos cambios, entonces yo reflexiono siempre, pero hay días que reflexiono más que otros, y en estos días de tantos cambios y tantas movilizaciones y que la gente está tan nerviosa y que hago lecturas de registros akáshicos casi todos los días a un montón de gente y todos preguntan lo mismo, ¿no? Ay, ¿cómo me va a ir? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con todo? Entonces uno ve todo esto, ¿sí? Y siente como todo está siendo movilizado de alguna manera para que actúen de esa forma, ¿sí? Entonces es poder salir, ¿sí?, romper esas estructuras, salir del punto de encaje y lograr estar en un estado de amor incondicional hacia uno mismo y hacia todo lo que existe. Yo siempre les digo que la naturaleza es tan vasta, tan bella, tan grande, y está tan disponible para todos, que es como el vehículo ideal para que nosotros podamos entrar en ese estado de paz interior, de admiración, de contemplación de la belleza, de la creación divina,
en tal magnitud, ¿no? Porque todo lo que está creado es tan hermoso. Si ponemos la atención en eso, entonces vibramos en una frecuencia alta. Cuando vibramos en una frecuencia alta, sintonizamos con la abundancia. Las cosas más insólitas pueden suceder. ¿Por qué? Porque estás vibrando alto. Entonces, por más que no estés buscando un viaje, que no estés buscando un negocio, que no estés buscando, sucede. Te viene a buscar, sucede lo inevitable. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ley de atracción? Bueno, la ley de atracción, ¿qué es lo que nos dice? De acuerdo a lo que estés pensando y a lo que estés sintiendo, es lo que vas a atraer, ¿sí? Porque sos un imán que va a atraer aquello que estás deseando mucho, pero cuidado. También ese imán funciona desde los miedos. O sea, si temo mucho una situación, seguro que la voy a traer, porque el deseo y el miedo tienen la misma intensidad. Entonces, atención, atención con todo eso, atención. Tenemos todo el poder interior para poder conectarnos con nuestro interno, con nuestro ser de luz y ponerlo en acción. Cuanto más juegues, cuanto más estés conectado con el arte, ¿sí? Cuanto más pintes, cuanto más bailes, cuanto más cantes, más vas a estar vinculado a la frecuencia del presente eterno. Y esa es la frecuencia del tiempo, del verdadero tiempo. Y esa es la frecuencia que te conecta, te sintoniza con la abundancia. Entonces, ahora que estamos tan próximos, acá en el hemisferio sur, yo estoy hablando desde Argentina, ahora que estamos tan próximos al equinoccio de primavera, entonces estamos próximos al florecimiento, a que empiece a abrirse esa belleza, a que explote, ¿sí? Esa primavera y que explote también los caminos de la abundancia, para que se termine de concretar la abundancia total en el verano, ¿sí? Entonces, ya que estamos en el hemisferio sur y que faltan poquitos días para la celebración del equinoccio, y recuerden que este año el equinoccio de primavera del 2019 es el 23 de septiembre. Entonces ese día a estar en meditación, en conexión con los reinos de la naturaleza, con el corazón abierto, pedir a los maestros, a los guías, que les ayuden a liberar los pensamientos que a veces son recurrentes, a oxigenarlos. ¿Para qué? Para que estén más en contacto y en sintonía con el ser espiritual que realmente son. Recuerden que somos seres espirituales habitando un cuerpo físico para tener una experiencia humana en la tierra, ¿sí? No que somos un humano que se está arrastrando por la tierra para subsistir, para trabajar y pagar impuestos todo el tiempo. No vinimos para eso, vinimos para saber que si estamos conectados con todo lo que existe, entonces no puede haber miseria, no puede haber carencia, ¿sí? Todas esas cosas vinculadas a la miseria, a la carencia, muchas veces vienen de conciencias vividas en la guerra, de nuestro árbol genealógico. Por eso empezar a hacer el árbol, escribir tu árbol, escribir desde vos quién es mamá, papá, los tíos, los hermanos, ir armando un hermoso árbol con todos los que lo hicieron, todos tus ancestros, ¿sí? Ir perdonando, ir limpiando. Si hay alguien en el árbol que de pronto sentís que no tuviste contacto, o que hubo un abandono, o que hubo una presencia muy, muy fuerte, bueno, todo eso sanar, orar, meditar, limpiar. ¿Para qué? Para vivir más libres. ¿Sí? Entonces, liberándonos de esa conciencia de carencia, de esa conciencia de miseria, inmediatamente nos vamos a comunicar con la abundancia. Muchas personas creen que la abundancia depende de la economía de la tierra en la que estamos viviendo, que depende de un gobierno, que depende del dólar, que depende de relaciones internacionales, pero depende de tu conexión interior. Si tu conexión interior es luminosa, te van a surgir proyectos impensados de muchos lugares, pero tenés que permitir que el universo te sorprenda, porque si todo lo queremos tener calculado, programado, digitado, nunca te va a sorprender el universo,
¿sí? Entonces por eso siempre se habla de poder transitar la vida como un niño inocentemente disfrutando a cada instante, cada momento, cada pedacito de sol, ¿sí? Y conectándonos con esa fuente que todo lo da, porque el universo es abundante. Si nosotros observamos la naturaleza, vamos a ver que hay abundancia de hojas, que hay abundancia de árboles, que hay abundancia de pájaros, que hay abundancia de mariposas. Todos viven en una abundancia. El único que vive en la miseria es el humano, pero porque creó ese estado de miseria. Entonces, acuérdense que creer es crear. Siempre visualícense en un estado de armonía, de abundancia, de alegría, y eso es lo que van a estar viviendo. Recordemos entonces, tips que no te pueden fallar. Mucha respiración, oxigenación del cuerpo mental, mucho arte, baila, canta, salí, disfruta, pinta, ¿sí? Expresión por todos lados. Eso te va a liberar, ¿sí? El árbol genealógico, limpieza del árbol genealógico, proyectos, ideas, creatividad, inocencia y permitir que el universo te sorprenda. Ya con esos tips tienen para que vivir abundantemente esta y una existencia más, ¿sí? Así que bueno, desde ya les deseo a todos en el hemisferio sur que tengan una hermosa y abundante primavera, y para el hemisferio norte les deseo que tengan un otoño, ¿sí? Un equinoccio de otoño que también sea en armonía y que también sepan que cuando llega el equinoccio de otoño entran en un tiempo de reflexión, de silencio, de no tanta exposición, de reflexión, de mirarse hacia adentro, de convocar su parte más interna y ver todo lo que vivieron en el verano, en la primavera, evaluarlo, sanar lo que haya que sanar. Pero eso es hemisferio norte, ¿sí? Nosotros estamos en hemisferio sur, porque la mayoría de los que están mirando este video están en el hemisferio sur, así que nos toca ahora vivenciar el florecimiento. Pueden hacer una meditación, pueden hacer una ceremonia, pueden hacer lo que sientan en sus corazones, pero que traten de que sea desde el sentir, más que desde el pensar, ¿sí? Es más importante ser que pensar en ser, ¿sí? Entonces, disfruten de la vida, los quiero mucho, nos estaremos encontrando, si Dios quiere, ya en la primavera, para seguir disfrutando más conciencia en acción. Los quiero mucho. Chao, chao, hasta la próxima.